Hoy voy a dar la última llave del reino. Vamos a hablar de la llave del silencio. No he predicado y ya funciona, ¿sí vio? Todo el mundo en silencio. Gloria a Dios. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro del profeta Amós. Si usted lo quiere buscar en la Biblia física, Amós está después del profeta Daniel. Profeta Daniel sigue Oseas, Joel, Amós. Es el tercer profeta menor de la Biblia. Amós capítulo 5. Solo vamos a leer un versículo. Versículo número 13. Si no tiene su Biblia, puede leerlo aquí en la pantalla. Por favor, siga con sus vistas la lectura de la palabra del Señor. La bendita y santa palabra de Dios dice de la siguiente manera: por tanto, al prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. El gran profeta Amós, que era un campesino, pastor de ovejas y cultivador de la tierra, le tocó o le correspondió profetizar en un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios. Él había nacido en una ciudad llamada Tecoa, al sur de Israel, perteneciente al reino de Judá. Pero Dios lo envió a profetizar en el reino del norte, en el reino de Israel, más exactamente en la ciudad de Betel, porque allí había un centro idolátrico que se había levantado desde tiempos del rey Jeroboam I. Jeroboam I fue siervo del rey Salomón, pero por causa de una apostasía en la que incurrió el rey Salomón al final de sus días, que permitió que la idolatría invadiera la ciudad de Jerusalén por, dice la Biblia, amor a sus esposas, todas ellas extranjeras, y levantaban cada una un altar a su Dios. Y alrededor de Jerusalén se había cercado la idolatría, por lo cual Dios sentenció sobre Salomón que una vez él muriera, el reino sería dividido. El siervo de Salomón, Jeroboam, se fue con 10 de las 12 tribus hacia el norte y estableció su propio reino. Y el hijo de Salomón, llamado Roboam, se queda con la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín en el sur, y formaron el reino de Judá. Entonces este profeta va a Betel y hace la denuncia que luego escribió en lo que nosotros conocemos como el libro de Amós. Y esta es su recomendación central: que cuando el tiempo es malo, y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero Colombia está viviendo un tiempo malo. Y dice el profeta que cuando el tiempo es malo, el creyente debe callarse, debe guardar silencio. El tiempo malo, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, no se debe enfrentar con palabras, sino con el silencio. ¿Por qué? Porque las palabras suelen formar incendios. Las palabras suelen agravar las situaciones conflictivas. Y por eso el profeta de Dios dice: el prudente en tal tiempo calla. Hablar hace que el tiempo malo se vuelva peor. A veces las situaciones parecen no mejorar, precisamente porque cuando viene un tiempo adverso, cuando viene un tiempo malo, cuando viene un tiempo difícil, todo el mundo se dedica a hablar,
a lanzar sus propias opiniones, a plantear supuestos resoluciones, a lanzar arengas y hasta maldiciones. Pero eso no va a servir para solucionar nada, sino antes, al contrario, enreda más las circunstancias de la vida. Y por eso lo que nos va a ocupar en los próximos minutos es hablar de esta maravillosa llave. Vamos a ensartarla en el llavero. Esta es la sexta llave que hemos estado considerando. Ahora, tengo un ejemplo maravilloso para hablar de esta llave del silencio, y es el modelo supremo, nuestro Señor Jesucristo. Hace más de 2000 años, en la ciudad de Jerusalén se significó un juicio que fue un juicio muy especial. A Jesús se le acusaba de ser un sedicioso contra el Imperio Romano. Y en el terreno espiritual se le acusó de ser un blasfemo, un falso profeta. Ahora, vamos a notar cómo reaccionó el Señor Jesús ante todas estas acusaciones. Como ya sabemos, en aquel tiempo en Israel, la nación de Israel estaba ocupada por la superpotencia de la época, que era el Imperio Romano. Incluso las autoridades locales eran unos títeres, unas marionetas de Roma. No tenían ninguna autonomía nacional y se trataba de un país que estaba ocupado y sojuzgado. Y a Jesús lo llevan primeramente ante el gobernador, ante el representante de ese imperio romano que gobernaba sobre toda Judea, llamado Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, quien encarna esa majestad de ese imperio, lo podemos leer en San Mateo, capítulo 27, en el versículo 13 y verso 14. Vamos a leerlo ahí. Dice: Pilato entonces le dijo a Jesús: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Y de qué se maravillaba Pilato? Pues ahí está este acusado frente a él, frente a la máxima autoridad del imperio, y en ese lugar estaba Jesús, pero no le contestó ni una sola palabra. Jesús abrió la llave del silencio ante Pilato, y es tan impresionante que dice el Evangelio de Mateo que el gobernador se maravillaba mucho. Estaba atónito, estaba sorprendido, estaba perplejo, estaba aterrado, con la boca abierta ante el silencio de Jesús. Al contrario de muchas o muchísimas opiniones, el silencio asombra al enemigo. Ahora Pilato, al ver esta reacción del Señor Jesús, decide enviarlo al rey que tiene la jurisdicción, el rey de Judea y el rey de Galilea, y lo envía para Herodes el tetrarca. Y vamos a leer en Lucas capítulo 23, versículo 6 y versículo 7. Entonces Pilato, vamos a mirar, mire la astucia de Pilato. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, Galilea, sí, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces Pilato pensó que Herodes
podía lidiar con ese mudo voluntario que no le contestaba a él ni una sola palabra. Y entonces la Biblia dice, verso 8 y verso 9 de ese mismo capítulo, que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperando verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Mire, qué impaciencia. Nadie dejará de admirarse, de llenarse de asombro, de perplejidad, porque Jesús no le decía ni una sola palabra a Herodes, nada le respondía. Y eso es también algo impresionante. Ahora, ¿quién era Herodes? Herodes era un hombre feroz, un hombre de malas mañas. Era todo un fenómeno de perversidad. Y frente a ese monstruo está ahora Jesús. Pero dice que le hacía muchas preguntas. No le hacía pocas preguntas, le hacía muchas preguntas. Y otra vez el Señor Jesús usa la llave del silencio frente a una autoridad política y terrenal. A mí me parece que eso es una gran templanza, un gran dominio propio, hermanos, porque quedarse callado es difícil. Qué excelente rienda de la mansedumbre tiene el Señor Jesús aquí, porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Él es el verbo humanado. Y ahora, qué impresionante, la palabra de Dios guardando silencio. Qué escalofriante que la palabra calle. La palabra misma enmudece, porque la palabra de Dios también habla en el silencio. Ahora, las autoridades no hayan qué hacer con este hombre, con este carpintero de Galilea, con este profeta de Nazaret. No saben qué hacer con este mudo voluntario. Parece muy excéntrico, rompe todos los esquemas. Se suponía que tenía el derecho de defenderse y no lo hace. No responde, no dice nada, no se inmuta. El Señor Jesús en este momento es una bomba de tiempo para las autoridades terrenales. Jesús es peligroso. Y es peligroso no por lo que habla, sino por lo que calla. Yo imagino a esos hombres pensando, maquinando. Si tan solo pronunciara una sílaba, podríamos entablar con él una conversación y tenderle una trampa dialéctica. Pero no habla, no dice nada. Ahora, Herodes no sabe qué hacer con él y lo regresa al sumo sacerdote, a Caifás. Porque bueno, las autoridades políticas son una cosa, pero las autoridades espirituales son otra. Esto no es un asunto de poca monta, esto no es un asunto que hay que soslayarlo. Yo sé que usted ya conoce la historia, pero le pido el favor que imagine. El Señor Jesús no le contesta nada a Pilato, el gobernador, el representante del imperio. No le contesta nada a la otra autoridad, al rey de Galilea. Pero es que ahora está frente a una autoridad espiritual. Y el Señor Jesús, que es judío y que nació bajo la ley, Él está obligado a cumplir la ley. Y ahora está frente a la autoridad espiritual, el representante de la ley de Moisés. Y vamos a ir a San Marcos capítulo 14, versículos 60 y 61. Marcos 14, 60 y 61. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo:
¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? A veces no nos damos cuenta, hermanos, de todas las lecciones que vienen del Señor Jesús. El sumo sacerdote, repito, es la autoridad espiritual incluso sobre Jesús, porque Jesús vino a cumplir la ley. Para eso Él había venido. Él había venido a cumplir hasta las jotas y las tildes de la ley. Y Jesús otra vez guardaba silencio. No le contestó nada a las autoridades políticas y ahora tampoco le contesta a la autoridad espiritual. Pero ¿quién se cree este carpintero excéntrico que no le contesta ni siquiera al sumo sacerdote? Pensemos ahora. Eras tú y era yo los que teníamos que estar recibiendo ese interrogatorio, no frente a una autoridad terrenal política, no frente a un sacerdote, sino ante Dios. Ahora Cristo, en lugar de nosotros, recibe este interrogatorio, este juicio. Yo pregunto, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ¿qué vamos a contestar? No es necesario contestar si nosotros venimos humillados a Cristo. Él contestó por nosotros. ¿Cómo contestó? Con su silencio. Sin embargo, miren aquí este giro de la historia, giro sorprendente. El Señor Jesús encontró una razón para hablar. Ahí en San Marcos 14, verso 61, la segunda parte. Dice: el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y aquí hay una novedad, porque en el verso 62 no dice que Jesús se quedó callado, sino dice el verso 62: y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí Jesús no calla, sino que abre los labios para hacer esta solemne declaración. Conviene entender correctamente la diferencia de la reacción del Señor Jesús. Ante Pilato no dice ni una sola palabra. Ante Herodes no dice ni una sola palabra. Ante el sumo sacerdote reacciona de dos maneras. Primero, guarda silencio cuando va a contestar sobre las cosas terrenales, pero habla para contestar sobre las cosas celestiales. Él permanece en silencio ante el reto humano, pero no tarda en contestar ante el reto de lo divino. Si la autoridad espiritual lo confronta sobre el juicio que le están haciendo, sobre los falsos testigos, sobre los falsos testimonios, todo lo que le están achacando que no es verdad, pues Jesús responde con un espíritu opuesto. Ante las falsas acusaciones, ante los falsos testimonios, Él pone la otra mejilla y guarda silencio. Pero cuando su autoridad espiritual lo confronta en nombre del bendito, en nombre de su Padre, Jesús no puede guardar silencio sobre la naturaleza de su filiación divina. Jesús habla y habla claro. Él dice: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasga su vestidura y dice que ya no hay necesidad de más testigos, que todos han acabado de escuchar la gran blasfemia. Este hombre, siendo hombre, se hace Dios. Eso lo leemos en el verso 63 y 64. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece?
Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué? Porque está escrito en el libro de los Salmos que el único que puede tomar las nubes del cielo como una carroza es el Dios Todopoderoso, el creador de este universo. Y ahora están escuchando a ese hombre llamado Jesús de Nazaret, ese profeta que de dudosa caligrafía, según ellos, ahora está diciendo no solamente que Él es el Cristo, el Hijo del bendito, sino que Él va a venir en las nubes de los cielos. ¡Blasfemia! El único que puede venir sobre las nubes es Dios, y este hombre se hace Dios. Blasfemia, digno de muerte. Y dice que lo condenaron a muerte. Lo condenan por proclamar la verdad, por dar testimonio de su Padre, por dar testimonio de su propia persona divina, por decir que Él es Dios hecho hombre. Por eso lo condenaron. Pero en las falsas acusaciones guardó silencio. Es precisamente el silencio de Jesús lo que hace posible que usted y yo podamos hablar con libertad. Literalmente, nuestra redención nació del silencio de Jesús. Entonces, nuevamente, ante las calumnias, nosotros también debemos quedarnos callados. Cuando alguien lanza una calumnia en contra tuya, cuando alguien habla cosas que no son verdad en contra tuya, no te pongas a defenderte. Guarda silencio. Así se combate, así se ganan las batallas. Hoy por hoy en las redes sociales, cuando alguien hace un comentario ante una publicación que alguien hace y hace un comentario despectivo, no tarda la persona en defenderse y en escribir y ponerse a hablar con palabras escritas. Es mejor guardar silencio. Esa es la gran lección. Esa es una gran llave del reino de los cielos. Ahora, todo esto aconteció porque había una profecía 750 años antes de que eso sucediera, antes del interrogatorio de Cristo ante las autoridades de su nación. Hubo una profecía que hablaba de la profecía del silencio. Isaías, vamos a ir a Isaías capítulo 53 en el versículo 7. Y usted va a notar, si lo leemos con cuidado, algo sorprendente. Angustiado él y afligido. Ese él es el Mesías. Aquí Isaías está hablando del Mesías, es decir, de Jesucristo. Y dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta escena, como lo leemos en los evangelios, hermanos queridos, está muy clara. Mire, ante Pilato estaba humillado y maltratado. Ante Herodes estaba humillado y maltratado. Ante el sumo sacerdote estaba humillado y maltratado. Pero ante todos ellos guardó silencio. Por 3 veces el profeta Isaías dijo que el Mesías guardaría silencio, y por 3 veces Jesús lo hizo. Lo cumplió de forma milimétrica. Volvamos a leer Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hay que aprender algo aquí, que en la aflicción, en la angustia, mejor quedémonos callados. Nos conviene guardar silencio. Cuando estés pasando por un proceso, cállate. Cuando estás pasando por una dificultad, cállate. Cuando alguien habla en contra tuya,
guarda silencio. Algunas personas se imaginan que el silencio es solo la ausencia de ruido, ausencia de palabras. Eso es ser muy elemental. El silencio es algo mucho más profundo. El silencio es música. Los grandes creadores, los grandes compositores, también incorporan en sus composiciones los silencios. Por ejemplo, Beethoven compuso su más grande y famosa obra musical cuando estaba sordo. Es en el silencio donde nosotros podemos percibir voces, sonidos que provienen del mundo espiritual, que no se oyen con los ojos, con los oídos naturales, perdón. Dios siempre habla en armonía con el silencio. Y tengo un ejemplo maravilloso con esto. El profeta Elías, después de haber derrotado 400 profetas falsos del dios Baal y 600 de la diosa falsa Ashera, entra en una tremenda depresión por una sentencia que dictó una reina malvada llamada Jezabel. Jezabel dijo: mañana a esta hora debo tener la cabeza de ese profeta en mi escritorio. Y juró por sus dioses. Cuando Elías se enteró, huyó. Salió despavorido, aterrado, lleno de miedo. Y tenía una tremenda depresión. Caminó días por el desierto. Y cuando estaba exhausto, cansado, se acostó debajo de un arbusto y le cogió el sueño. Y Dios envió un ángel para que ese ángel preparara una torta de pan y le diera una jarra con agua. El ángel lo tocó, lo despertó y le dijo: Elías, come y bebe. Y Elías comió y bebió lo que el ángel le había preparado. Luego le volvió a coger el sueño. Y por segunda vez el ángel preparó otra torta de pan y volvió a llenar la jarra con agua. Por segunda vez lo despertó y le dijo: Elías, come y bebe, porque larga jornada te espera. Y la Biblia dice que Elías comió por segunda vez y bebió, y la energía de ese alimento lo capacitó para caminar 40 días hasta llegar al monte Horeb, el mismo monte donde Moisés había recibido las tablas de la ley. Encontró una cueva y entró en ella. Su queja era: Señor, ya han matado a todos tus profetas y solo yo he escapado. Y la Biblia dice que se manifestaron tremendas fuerzas de la naturaleza, que hubo un viento huracanado que pasó frente a la cueva, pero en ese viento no estaba Dios. Y enseguida, después de ese huracán, se manifestó un terremoto, no como el que sentimos ahorita, un terremoto, tremendo terremoto. Pero la Biblia dice que en el terremoto no estaba Jehová. Y luego se desencadenó un incendio en la arboreda. Vino fuego y quemó todos los árboles frente a la cueva. Pero la Biblia dice que en ese fuego tampoco estaba Jehová. Y de repente, tras de ese fuego calcinador, vino un murmullo, un silbido apacible. Y ahí estaba Dios.
cuando se hizo completo silencio, cuando se restableció la paz, aparece ese silbido apacible, y entonces el profeta, que es espiritual, que no reaccionó frente a los otros fenómenos naturales, lo hizo positivamente frente a este silbido apacible. Se cubre el rostro con su manto y saliendo a la entrada de la cueva escuchó la voz de Dios que le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? La voz del Señor en el silencio, el siseo apacible y delicado. Así habla Dios, no en medio del bullicio, no en medio del estrépito colectivo, no en medio de las protestas. Ahí no habla Dios. Dios habla en medio del silencio, en medio de la quietud, en medio de la paz. Por eso el profeta Amós, que leímos al comienzo, dice: el prudente. Esto es para el que es prudente. El prudente en el mal tiempo calla. Cuando no somos prudentes, no podemos quedarnos con la boca cerrada. Hablamos. Y si nos dijeron doble, nosotros le decimos triple. Así es. Porque nuestro ego todavía está vivo. Porque hace falta que muera el ego, el yo. Además, por un misterio genético, por un misterio anatómico, Dios nos dotó de una sola boca, pero de dos oídos, para que hablemos la mitad de lo que oímos. Y a veces nosotros hablamos el doble de lo que oímos. No debe ser así. Por algún misterio, yo creo que ahí hay un mensaje de Dios, ¿cierto? Mira, ¿por qué no te consideras a ti mismo y observas que yo te di dos oídos? El hermano William ya está haciendo bromas, que él dice que, pero tiene las dos, hermano. Ya está haciendo bromas él ahí, vea. Él mismo hace la broma, ¿no? Ojo. Tenemos que oír el doble de lo que hablamos. Debemos saber callar, debemos saber escuchar. A veces somos tan impacientes que ya nos están diciendo algo y ya estamos ripostando. Y ya estamos contestando, ya nos estamos justificando. Termino con esto. Te invito a usar la llave del silencio. Y te invito a que uses la llave del silencio diariamente. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando tú hagas tu devocional, cuando tú hagas tu momento con Dios, cuando tú abras la Biblia y la leas en el pasaje que vas leyendo, o el pasaje que te salió, o como sea que tú lo hagas, haces esa lectura bíblica, oras al Señor, le dices lo que tienes que decirle, y luego por 2 minutos guarda silencio. Enfoca tu mente en lo que le has dicho a Dios o en lo que leíste en la Biblia. Hazlo todos los días y vas a ver cómo comienzas a tener rienda sobre tus emociones, cómo comienzas a tener rienda sobre tu voluntad, cómo comienzas a tener dominio propio. Te recomiendo que lo hagas. Guarda silencio delante de Dios. Primero lee su palabra, luego exprésale tú lo que tengas que decirle. Pero por 2 minutos, hermano, 2 minutos nada más, y te lo garantizo. Hazlo todos los días. Guarda silencio y escucharás la voz de Dios en tu interior. Él te comenzará a guiar.
aquellas cosas de las que no conoces la voluntad de Dios, aquellas cosas que tú dices, pero aquí qué hago, qué decido, qué decisión tomo, no lo sé. Guarda silencio en el momento de tu encuentro con Dios, y yo te aseguro que vas a aprender a escuchar la voz de Dios en tu corazón. Usa la llave del silencio. La llave del silencio te abre puertas. O no usarla te cierra puertas. Cierra tus ojos.